Hay cosas que uno no busca. Hay encuentros que no están en ningún plan, en ningún mapa, en ninguna ruta que tú mismo hayas trazado. Simplemente ocurren. Se presentan frente a ti sin pedir permiso, y cuando quieres darte cuenta, ya cambiaron algo dentro de ti para siempre. Esta es una de esas historias. No la escuché de alguien más. No me la contaron en una mesa de cantina ni me llegó en cadena de mensajes. Esta historia me pasó a mí. Y durante mucho tiempo no supe si contarla, porque hay partes que todavía me cuestan trabajo aceptar. Partes que mi mente racional intenta explicar de otra manera y no puede. Pero aquí estoy. Bienvenidos a Notaría RS. Yo soy su conductor esta noche, y lo que van a escuchar no tiene música de fondo ni efectos especiales. Solo la voz. Solo las palabras. Porque esta historia no necesita adornos. Pónganse cómodos. Apaguen la luz si quieren. Y escúchenme con atención, porque los detalles importan. Todo empezó en el año 2020. El mundo se había detenido. No de golpe, sino de esa manera extraña en que se detienen las cosas importantes, primero despacio, luego de repente. Un día estabas en la calle sin pensarlo mucho, y al día siguiente ya no podías salir sin sentir que algo invisible acechaba en cada esquina. El virus era el protagonista de todo. De las noticias, de las conversaciones, del miedo que se metía debajo de las cobijas contigo cada noche. Yo tenía trabajo. Eso me mantenía con la cabeza más o menos firme. Era repartidor. Repartidor de Uber Eats, para ser exacto. Moto propia, una cajonera térmica de esas color negro que ya todos conocen, cubrebocas que por entonces todavía costaba conseguir, y las manos desinfectadas 20 veces al día. Guadalajara seguía moviéndose aunque fuera a medias. La gente pedía comida desde sus casas porque no quería salir, y alguien tenía que llevarla. Ese alguien era yo, entre muchos otros. No era un trabajo malo. Era intenso, sí. Había días que no me bajaba de la moto en 8, 9, 10 horas seguidas. Los semáforos, las calles, las colonias, las fachadas de los restaurantes, todo se volvió un mapa que yo tenía grabado en la cabeza sin haberlo estudiado. Guadalajara desde la moto se ve diferente que desde un coche. Te metes por lugares que la gente ni sabe que existen. Ves la ciudad por dentro. Y la ciudad por dentro tiene sus propias reglas. Hay zonas donde la gente vive bien, de esas casas amplias con jardín y portón eléctrico, donde el cliente sale a recibir su orden con sonrisa y a veces hasta propina. Y hay zonas donde las aceras están rotas, donde los perros sueltos te siguen por media cuadra, donde los pedidos son más baratos y la propina no existe. Yo no hacía diferencia. Un pedido era un pedido. La aplicación lo asignaba y yo iba. Pero había un punto en mi ruta que se volvió especial. No por el barrio, no por algún restaurante en particular. Era simplemente una esquina. Una de esas esquinas sin nada especial que la distingua a primera vista, un muro largo de concreto pintado de gris, una alcantarilla tapada a medias con una tabla de madera. Un árbol grande cuyas raíces ya habían empezado a levantar el asfalto. Y en esa esquina, siempre había gente. No gente que esperara el camión ni que estuviera platicando. Gente que vivía ahí. Vagabundos. Personas en situación de calle, como dicen ahora con más cuidado. Hombres y mujeres de edades que a veces no era fácil calcular porque la calle envejece rápido, con cobijas llenas de tierra, con bolsas de plástico como únicas pertenencias. Con esa mirada particular que tienen los que llevan mucho tiempo viendo la vida desde abajo. Yo pasaba por ahí constantemente porque era un cruce útil. Ahorraba gasolina si me detenía en esa esquina a revisar el siguiente pedido en lugar de seguir rodando sin destino. Y un día, casi sin pensarlo, cuando me sobró un pedido, lo di. Les explico qué es un pedido sobrante, para quien no lo sepa. A veces los restaurantes cometen errores. Te dan doble porción de algo, un extra que no pediste, o a veces la orden se canceló al último momento y ya estaba lista. La política oficial es devolverla, pero en la práctica, cuando ya llevas la comida en la mano y el restaurante queda a 10 minutos para atrás, uno toma decisiones. Esa primera vez tuve unos tacos que nadie iba a reclamar. Me detuve en la esquina. Me acerqué al primero que encontré, un señor mayor con una chamarra de beisbolero que ya no tenía número en la espalda.
Le ofrecí los tacos. Me miró como si yo le estuviera tendiendo una trampa. Luego los tomó despacio, sin decir nada. Me hizo una seña con la cabeza que podía interpretarse como gracias, y se alejó. Y yo seguí con mi ruta. Pero algo quedó ahí. Algo se quedó pegado en esa esquina como esas calcomanías que no se despegan completas. A la semana siguiente volví a pasar. El señor de la chamarra estaba ahí. Me reconoció. Fue la primera vez que me sonrió. Y empezó a extenderme la mano cada que me veía. Una relación sin palabras, casi animal en su simpleza. Yo llegaba, a veces traía algo, a veces no, él lo sabía y no reclamaba nada. Con el tiempo fui conociendo a los demás. Había una señora de nombre Consuelo, que se veía mayor pero resultó tener apenas 40 y tantos años, con el pelo blanco que la hacía parecer de 70. Siempre estaba rezando en voz baja, moviendo los labios sin parar, con un rosario de plástico verde enredado en la mano. Era de pocas palabras pero de ojos muy vivos, atentos a todo. Había un muchacho joven, de unos 20 años quizá, al que todos llamaban el Patillas porque tenía unas patillas negras largas que lo hacían ver raro en ese contexto. Nunca supe su nombre real. Era el más platicador del grupo, el que te preguntaba cosas, el que a veces te pedía que le prestaras el teléfono para mandar un mensaje que nunca explicaba a quién. Había otros 2 o 3 que rotaban, que aparecían y desaparecían, que a veces no estaban por días y luego volvían sin dar explicaciones. Y había uno más. Uno al que los demás le dejaban espacio. No de manera obvia, no como si lo estuvieran evitando de manera exagerada, sino de esa manera silenciosa en que la gente le da espacio a algo que respeta o que teme. Siempre estaba un poco apartado del resto, unos metros más hacia el muro, con la espalda contra el concreto y las rodillas levantadas. No lo noté de inmediato. Tardé varias semanas en darme cuenta de que ese hombre siempre estaba ahí, pero que nadie se le acercaba mucho. Y que cada vez que yo repartía algo, él no pedía, no extendía la mano, no hacía ningún gesto. Solo me observaba. Sus ojos eran lo más llamativo de él. Oscuros, muy oscuros, con una intensidad que no correspondía con la dejadez de todo lo demás. La ropa sucia, el pelo enredado, la barba cerrada y descuidada. Pero los ojos siempre alertas. Siempre vivos. Siempre mirando. «10 personas». Lo dijo así, sin dramatismo, con la misma naturalidad con que podría haberme dicho que el tipo tenía mal genio o que roncaba fuerte. Como si fuera un dato más de alguien que llevaba suficiente tiempo en esa esquina. Yo no supe qué cara poner. Sé que me quedé callado unos segundos de más, porque el Patilla se me quedó viendo con esa expresión de quien espera ver cuánto tardas en reaccionar. ¿Matado cómo? ¿Es en serio? El Patilla se encogió de hombros, pero en ese encogimiento había algo que no era desinterés. Era más como la actitud de quien ya procesó algo difícil hace tiempo y aprendió a cargarlo sin que se note. No sé los detalles. Nadie aquí sabe los detalles completos. Pero se dice que sí. Que ha matado. No de bronca, no de accidente. De intención. ¿Y por qué sigue aquí? ¿Por qué no lo han agarrado? Eso fue lo que más me impactó de la respuesta del Patillas. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si estuviera explicando una ley natural, algo tan obvio como que el sol sale por el este. Porque no pueden, me dijo. Porque tiene algo que lo protege. Pasaron semanas. Seguí yendo a esa esquina. Seguí llevando lo que podía cuando podía. Y seguí mirando de reojo al ermitaño desde la distancia prudente que todos, sin ponerse de acuerdo, parecían guardar con él. Lo observé con más cuidado después de lo que me dijo el Patillas. Y empecé a notar cosas. Primero, nunca dormía en las horas en que yo pasaba. Los demás a veces cabeceaban, o se quedaban tumbados envueltos en sus cobijas. Él siempre estaba despierto. Sentado con la espalda recta contra el muro, sin cobija, sin almohada improvisada, con ese frío de Guadalajara que por las noches y las mañanas temprano sí pica, y él sin parecer acusarlo. Segundo, la gente de afuera no lo molestaba.
Y eso no es tan común. A los vagabundos los molestan. Las patrullas pasan, los barren de vez en cuando, algunos negocios contratan a alguien para mantenerlos alejados de sus entradas. Al ermitaño nadie le decía nada. Las patrullas pasaban de largo como si no estuviera. Una vez vi que un policía municipal se bajó de su carro a pedirles a todos que despejaran la banqueta y fue señalando a cada uno, a Consuelo, al Patillas, a los demás, pero cuando llegó a donde estaba el ermitaño, siguió de largo. No lo ignoró de manera ostentosa, no fue que se pusiera nervioso. Fue más bien como si su mirada simplemente no registrara que había alguien ahí. Tercero, y esto es lo que más me perturbó durante mucho tiempo. Una tarde llegué a esa esquina y había un problema. Dos hombres, de esos que andan en moto sin placas, estaban encañonando a un par de los chavos de la calle y exigiéndoles algo que no pude escuchar bien desde donde estaba. La situación estaba fea. Tenía todo el aspecto de ponerse peor. Y entonces el ermitaño se paró. No hizo nada espectacular. No habló, no amenazó, no se les fue encima. Simplemente se paró, se dio vuelta hacia ellos, y los miró. No sé cuánto duró ese momento. 5 segundos, tal vez 10. Pero los dos tipos en moto los vieron. Intercambiaron una mirada entre ellos. Y sin decir una sola palabra, se subieron a sus motos y se fueron. Así. Sin explicación. Sin que nadie les dijera nada. Consuelo se persignó 3 veces seguidas. El Patilla se me acercó después, cuando ya todo había vuelto a la normalidad fría de siempre. ¿Viste? Vi, le dije. Así pasa siempre con él. No sé qué tiene, pero tiene algo. Así pasaron los meses. La pandemia seguía. El mundo seguía roto a medias. Yo seguía en mi moto. Y el ermitaño seguía en su esquina. Hubo una noche de diciembre, fría de verdad, de ese frío seco tapatío que te mete hasta los huesos si no vas bien tapado, en que llegué a esa esquina sin ningún extra que repartir. Solo pasé por inercia. Solo porque ya era parte de mi ruta mental aunque no fuera necesario. Consuelo no estaba. El Patillas no estaba. El espacio estaba casi vacío, solo con unas cobijas abandonadas en el suelo y las bolsas de plástico que marcaban el territorio de cada quien como banderas de un país invisible. Él sí estaba. Y por primera vez desde que lo conocía de vista, fue él quien me miró directamente. No de reojo, no con esa observación lateral que había sido su costumbre conmigo. Me miró de frente. Con esos ojos oscuros que en la oscuridad casi se confundían con las sombras. Y levantó la mano. No para pedir. Era un gesto diferente. Era un gesto que decía, ven. Yo debería haber seguido de largo. Cualquier persona sensata habría seguido de largo. Era tarde, hacía frío, llevaba meses escuchando historias sobre ese hombre que no tenían nada de tranquilizadoras. Pero algo me hizo bajar de la moto. Me acerqué despacio. Con esa precaución que uno tiene cuando no sabe exactamente hacia dónde se está metiendo, pero ya dio el primer paso y retroceder se siente peor que seguir. Él no se movió. Siguió sentado con la espalda en el muro. Cuando llegué a unos 2 metros de distancia, me señaló el suelo frente a él, como invitándome a sentarme. No me senté en el suelo, la verdad. Me quedé parado. Pero me quedé. Y entonces habló. Su voz era lo último que yo esperaba. Pensé que sería áspera, gruesa, de esas voces que llevan mucho daño encima. Pero era tranquila. Sorprendentemente tranquila. Pausada. Como la voz de alguien que ha tenido mucho tiempo para pensar en lo que va a decir y ya no necesita rellenar el silencio con palabras de más. Me dijo, llevas mucho tiempo viniendo aquí. Era una observación, no una pregunta. Le dije que sí. Me dijo, eres diferente a los que vienen a darnos cosas para sentirse bien consigo mismos. No supe si tomarlo como elogio o como algo más complicado. Le dije que solo traía los sobrantes. Sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue más una sonrisa de reconocimiento, de alguien que aprecia la honestidad precisamente porque ya no la espera de nadie.
Luego me dijo, ¿sabes quién soy? Le dije que el Patillas me había contado cómo le llamaban. ¿Solo eso? No, le dije. Me contó otras cosas. Silencio. No fue un silencio incómodo. Fue más el silencio de alguien que está acomodando lo que viene. Y entonces me preguntó, ¿tienes miedo? Pensé en mentirle. Pensé en decirle que no, que yo era muy valiente o muy loco o muy lo que fuera. Pero había algo en ese hombre que hacía que la mentira se sintiera ridícula. Como intentar engañar a alguien que ya conoce el final del cuento. Le dije, un poco. Volvió a sonreír. Esta vez con algo que se parecía más a la aprobación. Bien, me dijo. El que no tiene miedo es porque no entiende lo que tiene enfrente. Me preguntó si tenía tiempo. Era tarde. Tenía que trabajar al día siguiente. Tenía un cuerpo cansado y frío y una cama esperándome a 40 minutos de ahí. Le dije que tenía tiempo. Y el ermitaño empezó a hablar. No voy a repetir su historia palabra por palabra, porque no sería justo ni para él ni para ustedes. No sería justo para él porque hay cosas que dijo que se merecen ser contadas con el peso que él les dio, y eso no se puede reproducir exactamente. No sería justo para ustedes porque parte de escuchar una historia así es que venga filtrada, que pase por alguien que la recibió primero y aprendió a cargarla. Pero les voy a contar lo esencial. Me dijo que tenía 56 años. No lo hubiera calculado ni en 10 intentos, parecía de otra edad, de un tiempo diferente, como si los años no le pasaran de la misma manera que a los demás. Me dijo que no siempre había vivido en la calle. Que tuvo una vida antes. Una familia, una casa, un trabajo en una maquiladora en los años 90. Una vida de esas que no son espectaculares pero que tienen estructura, que tienen rutina, que tienen algo a que volver al final del día. Me dijo que esa vida se rompió. No me dio los detalles completos y yo no los pedí. Solo me dijo que se rompió desde adentro, como se rompen las cosas cuando el problema no está afuera sino en la persona misma. Que hubo un periodo oscuro, muy oscuro, de esos que uno recuerda después como si fueran la historia de alguien más y no la propia. Y en ese periodo oscuro fue cuando empezaron los hechos. Me los contó con esa misma calma que tenía para todo. Sin regodearse en los detalles, sin el tono de quien busca impresionar o asustar. Con la frialdad funcional de quien está dando un reporte de algo que pasó y que ya no puede cambiar. Los primeros dos fueron, según sus palabras, en defensa propia. No del tipo de defensa propia que se cuenta en los tribunales, sino de ese tipo más complicado que ocurre en los márgenes donde la ley no llega, situaciones de la calle, de la supervivencia. De ese mundo paralelo que tiene sus propios códigos y sus propias formas de resolver los conflictos. Los siguientes fueron diferentes. Aquí pausó. Me miró. Creo que estaba evaluando cuánto podía decir o cuánto yo podía escuchar. Los siguientes fueron por razones que yo mismo no termino de entender del todo, me dijo. Había algo que me llamaba. No una voz, no una orden. Algo más sutil. Como cuando uno siente hambre y no sabe bien qué quiere comer, pero el cuerpo sabe que necesita algo. Así era eso. No le pregunté si se arrepentía. La pregunta me pareció demasiado simple para una respuesta que claramente no iba a hacerlo. En total me dijo, 10. El número que el Patillas me había dicho semanas antes. 10 personas. Y luego me dijo algo que cambió el tono de toda la conversación. Me dijo, ninguna de ellas me persigue. Eso me detuvo. Porque hay una cosa que uno esperaría de alguien con ese historial, ¿verdad? Esperaría culpa. Pesadillas. El peso de lo que se carga. Y no porque uno sea naive o porque crea en la justicia cósmica, sino porque así es como funciona la psicología básica de los seres humanos. Uno carga lo que hace. Pero él me lo dijo así, sin dudar, ninguna me persigue. Y no lo dijo como fanfarronada. Lo dijo como un hecho verificado. Como quien te dice que revisó si llueve y no llueve. Le pregunté por qué. Me señaló el cuello. Hasta ese momento, en la oscuridad y con la distancia que habíamos mantenido, no lo había visto. Pero ahora que lo buscaba con los ojos,
Pude distinguirlo, algo colgado al cuello, por encima de la ropa, sujeto por un cordón oscuro. Un collar. Un círculo pequeño de madera. No mucho más grande que una moneda de 10 pesos, quizá un poco más grueso. La madera tenía un color que en la oscuridad era difícil de determinar, pero parecía oscura, oscurecida por años de contacto con la piel. Y tenía grabados. Incluso desde donde estaba yo podía ver que tenía grabados. Letras, símbolos, algo que no alcanzaba a leer ni a descifrar desde esa distancia. Él notó que lo estaba mirando. Esto me lo dieron hace mucho tiempo, me dijo. No sé exactamente cuántos años. Lo recibí en un momento muy difícil, de esos en que uno ya no ve salida y está dispuesto a agarrar lo que le pongan enfrente. Una mujer. No supe si era curandera, bruja, las dos cosas o ninguna. Pero me lo dio y me explicó lo que hacía. ¿Qué hace? Protege. No de todo. No te hace invisible ni invencible. Pero te pone algo entre tú y las consecuencias naturales de lo que haces. Como un escudo que no bloquea los golpes sino que los desvía. Los manda a otro lado. Lejos de ti. Le pregunté si lo creía de verdad. Me miró con esa paciencia que tienen los que llevan mucho tiempo sin que nadie los tome en serio. Tengo 10 muertes encima y estoy aquí, hablando contigo, en libertad, sin que me hayan tocado ni los dedos de una sola autoridad en todos estos años. ¿Tú qué crees? No tuve respuesta para eso. Me describió el amuleto con más detalle cuando le pedí que me lo mostrara. No me lo quitó. Pero lo tomó entre los dedos y lo inclinó hacia la luz débil del farol de la calle, lo suficiente para que yo pudiera verlo mejor desde donde estaba. Era un círculo de madera oscura, efectivamente. Pulida por el tiempo y por el contacto constante con la piel. En el frente tenía grabadas, con una finura que no parecía posible para algo tan pequeño, letras en latín. Las pude ver aunque no pude leerlas del todo desde esa distancia. Una inscripción que rodeaba el borde interior del círculo como si quisiera contenerse a sí misma, como si las palabras formaran un anillo dentro del anillo de madera. Me dijo que era una leyenda de protección. Una fórmula antigua que no provenía de ninguna religión específica, sino de ese lugar entre las creencias donde se juntan todas las tradiciones y ninguna tiene exclusividad sobre la verdad. En el centro del círculo había una figura. Una cruz. Pero no una cruz como las que uno ve en los templos o en los cementerios. Esta estaba volteada. Invertida. Apuntando hacia abajo. Yo sé lo que eso significa para mucha gente. Sé las asociaciones que genera esa imagen. Se lo dije. Él negó con la cabeza lentamente. La gente confunde los símbolos con sus usos recientes, me dijo. Eso tiene siglos. Viene de antes de que alguien decidiera darle el significado que le da ahora el que quiere asustar a la gente con esas imágenes. Lo invertido no siempre significa maldad. A veces significa lo contrario, que el poder viene de abajo hacia arriba, de la tierra, de lo que está debajo de las cosas visibles. Que la protección no baja del cielo. Sube. No supe qué responder a eso. No lo debatí. No era el momento ni el lugar, y honestamente, tampoco sentía que fuera mi lugar hacerlo. El amuleto tenía además, en el reverso, algo que él describió pero que yo no llegué a ver bien, otra inscripción, más corta, que según me explicó era el nombre del portador vinculado al objeto. Un nombre que no era el suyo de nacimiento, sino el que le había dado la mujer que se lo entregó. Un nombre de protección. Llevábamos ya casi una hora hablando. El frío había bajado todavía más. Yo lo acusaba aunque no quería que se me notara, moviéndome de un pie al otro, metiéndome las manos a los bolsillos. Él no parecía sentirlo. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo, estoy cansado. No lo dijo como quien se queja del día. No fue ese tipo de cansancio. Lo dijo con una profundidad que iba mucho más allá de las horas sin dormir o de los años sin techo. Era el cansancio de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que en algún punto dejó de sentir el peso como suyo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que llevaba más de 20 años cargando eso. El amuleto,
la protección, lo que viniera con él. Que en algún momento de la vida uno necesita soltar. Que no sabía si había algo después, si había algún tipo de descanso o de continuación, pero que lo que sí sabía era que seguir como estaba ya no era una opción que le interesara. No le pregunté si estaba pensando en hacerse daño. Creo que no era eso. Era algo más difuso. Era el agotamiento existencial de alguien que ha vivido demasiado en los bordes y que simplemente ya no tiene energía para seguir sosteniéndose ahí. Y entonces me dijo, creo que ya es tu turno. Me lo dijo así. Directo. Sin rodeos. Me quedé helado. Y no solo por el frío de la calle. Le dije que no entendía. Me dijo que sí entendía. Que si no entendiera, no habría venido a hablar conmigo esa noche. Que hay cosas que uno sabe antes de saberlas, y que el hecho de que yo hubiera bajado de mi moto en lugar de seguir de largo ya me decía algo sobre lo que yo ya sabía sin haberlo aceptado todavía. Se quitó el collar. Fue un movimiento sencillo. Metió los pulgares bajo el cordón, lo levantó por encima de la cabeza, y lo sostuvo frente a él. Colgando entre sus dedos. El círculo pequeño de madera oscura girando apenas con el movimiento. Te lo regalo, me dijo. No porque yo sea buena persona. No lo soy. Te lo regalo porque ya es tiempo, y porque tú eres el primero en muchos años que se acerca aquí sin querer algo de nosotros. Sin querer sentirse bien consigo mismo, sin querer fotografiarnos para sus redes sociales, sin querer usarnos para algún proyecto de conciencia social. Solo venías a traer lo que te sobraba. Eso es todo. Y ese es suficiente motivo. No supe qué decir. Me dijo, no tienes que creer en él. No funciona por fe. Funciona solo. Lo extendió hacia mí. Y yo, después de lo que me pareció un tiempo muy largo aunque probablemente fueron solo unos segundos, lo tomé. Lo tomé entre mis manos. Era más liviano de lo que esperaba. La madera estaba tibia, como si acabara de salir de una mano que la había sostenido mucho tiempo, que supongo era exactamente lo que había pasado. La textura era lisa en la mayor parte, pero en los grabados los dedos encontraban los surcos finos de las letras y los bordes del símbolo. Lo miré de cerca por primera vez. Las letras en latín rodeaban el interior del círculo exactamente como él me las había descrito. Eran pequeñas, muy pequeñas, grabadas con una precisión que no podía ser amateur. Quien hizo eso sabía lo que hacía con las manos. La inscripción formaba un anillo continuo, sin principio ni fin aparente. Una cadena de palabras que se mordía la cola. En el centro, la cruz invertida. Grabada con la misma precisión que las letras, con líneas limpias que no tenían la irregularidad que tendría algo hecho sin experiencia. Era viejo. Se notaba que era viejo por la forma en que la madera había absorbido el tiempo en esos surcos, oscureciéndolos todavía más que el resto. Del otro lado, la inscripción más corta que él me había mencionado. Un nombre que no era ningún nombre que yo reconociera. Una palabra en una lengua que no pude identificar, ni latín, ni español, ni náhuatl, ni nada que yo pudiera ubicar con certeza. Le pregunté qué significaba ese nombre. Me dijo que no lo sabía con exactitud. Que la mujer que se lo había dado le explicó que era el nombre del vínculo, no de la persona. Que el amuleto no protegía a un individuo específico sino a quien lo portara de manera legítima. Y que la legitimidad la determinaba la transferencia voluntaria. ¿Así que ahora es mío? Me miró. Ahora es tuyo. Lo guardé en la bolsa interior de mi chamarra, la que queda cerca del pecho, por ninguna razón en particular excepto que me pareció el lugar más seguro. Le di las gracias, aunque no supe exactamente por qué le daba las gracias ni si era apropiado dárselas en esas circunstancias. Él asintió. Me dijo que me fuera. No con grosería, sino con esa firmeza de quien ya terminó lo que tenía que terminar. Me subí a la moto. Mientras arrancaba y me alejaba de esa esquina, me di vuelta una sola vez para verlo. Seguía sentado con la espalda en el muro. Con las rodillas levantadas. Con los ojos cerrados por primera vez desde que lo conocía. Como si por fin pudiera descansar. La siguiente semana no pasé por esa esquina.
La semana después sí pasé. Consuelo estaba. El Patillas estaba. El ermitaño no estaba. Le pregunté al Patillas por él. El Patillas me miró con esa expresión que tienen las personas cuando no les sorprende una pregunta pero tampoco tienen ganas de responderla. Se fue, me dijo. Una mañana ya no estaba. Las cobijas, la bolsa, todo. Como si nunca hubiera estado. ¿Sabes a dónde fue? Negó con la cabeza. Luego me miró diferente, con algo en la mirada que no supe interpretar del todo. Me dijo, ¿te dio algo? No sé por qué, pero no le contesté directamente. Solo le dije que habíamos hablado. El Patillas asintió despacio. Como si eso confirmara algo que ya suponía. No voy a contarles que al día siguiente de tener el amuleto empezaron a pasarme cosas extraordinarias. No fue así. No es así como funcionan estas cosas, al menos no en mi experiencia. Lo que sí puedo decirles es lo que pasó en los meses y en los años siguientes. Y ustedes sacan sus propias conclusiones. El primero fue a las 3 semanas. Iba en la moto por una avenida que conozco bien, de noche, con un pedido en la cajonera. El semáforo estaba en rojo. Me detuve. El carro a mi izquierda también se detuvo. Cuando el semáforo cambió a verde, arranqué. El carro a mi lado también arrancó. Y un tráiler que venía por la avenida que cruzaba, sin frenar, a una velocidad que no tenía nada que ver con el límite ni con ningún respeto por las señales. Pasó por donde yo hubiera estado si hubiera arrancado medio segundo antes. El carro a mi lado recibió el impacto. No fue fatal, el conductor salió, estaba golpeado pero vivo. El tráiler destruyó la parte trasera del coche. A mí no me tocó. No es que me desvié. No es que lo presentí y frené. Simplemente arrancó un poco más despacio de lo normal, sin razón particular que yo pudiera identificar. Y eso fue todo lo que hizo falta. Pueden decir que fue coincidencia. No los voy a contradecir. El segundo fue unos meses después. Estaba en una zona de Guadalajara que no era la más recomendable a ciertas horas. Haciendo una entrega que en retrospectiva quizá no debía haber aceptado. Cuando salí del edificio, había 2 hombres esperando junto a mi moto. No eran clientes. Su postura, su forma de estar parados ahí, todo decía que no eran clientes. Uno de ellos se me acercó. Me habló. No voy a reproducir exactamente qué dijo porque no es relevante para la historia. Lo relevante es que la situación tenía todo el potencial de terminar muy mal. Y no terminó mal. No de manera espectacular. No hubo ningún milagro visible. Simplemente, en un momento dado, los 2 tipos intercambiaron una mirada entre ellos, y el que me estaba hablando se paró a mitad de la frase. Se quedó callado. Me miró a mí. Y luego, como si hubieran tomado una decisión sin palabras, los 2 se alejaron. Me subí a la moto. Me fui. Esa noche llegué a mi casa y saqué el amuleto de la bolsa interior. Lo sostuve un rato. Lo miré. Seguía siendo el mismo círculo pequeño de madera. Sin nada extraordinario en su apariencia. Sin brillar, sin calentarse, sin ninguna de esas cosas que pasan en las películas. Solo un objeto viejo que alguien me había dado en una noche fría. El tercero fue diferente. No fue un peligro físico. Mi jefe en esa época me acusó de algo que yo no había hecho. Un problema administrativo, una queja de un cliente que tenía más influencia que yo, y yo quedé en medio sin poder defenderme bien. Las pruebas parecían estar en mi contra aunque yo sabía con certeza que no había hecho nada. Estuve 3 días convencido de que perdería el trabajo. Que acabaría metido en un problema legal del que no tenía recursos para salir. Al 4.º día, apareció un video de una cámara de seguridad que nadie sabía que existía. Un video que mostraba exactamente lo que había pasado y que me dejaba completamente libre de culpa. El cliente retiró la queja. Mi jefe se disculpó. El problema desapareció. ¿El amuleto? No lo sé. No puedo probarlo. Pero los que conocen estas cosas me han dicho que la protección no opera solo en el plano físico.
que actúa en todos los planos donde uno puede recibir daño. En el cuerpo, sí, pero también en la reputación, en la vida legal, en las relaciones. Desde entonces he tenido 3 situaciones de tráfico que pudieron ser graves y no lo fueron. Un problema de salud que los médicos esperaban que fuera serio y resultó ser benigno. Una situación familiar que estaba a punto de fracturarse y que, en el momento más crítico, encontró una salida que nadie había visto. No soy el tipo de persona que ve señales en todo. No lo era antes de esa noche y no me convertí en eso después. Sigo siendo alguien que necesita evidencia, que cuestiona, que prefiere las explicaciones simples a las complicadas. Pero las coincidencias se van acumulando. Y llega un punto en que la acumulación ya pesa más que la duda. Hay una pregunta que me hice muchas veces en los meses después de esa noche. ¿Y las víctimas? Si el amuleto protegía al ermitaño, si de verdad funcionaba como él decía, entonces lo protegía de las consecuencias de lo que hacía. Lo protegía de ser capturado, de ser lastimado, de ser alcanzado por la justicia. Pero no protegía a las personas a quienes él dañó. ¿Qué tipo de objeto hace eso? Y yo, al recibirlo, al aceptarlo de manera voluntaria, ¿me convertí en cómplice de algo? ¿Hay una responsabilidad moral en sostener entre las manos algo que fue parte de una historia de daño, aunque ese daño ya hubiera ocurrido antes de que yo llegara? No tengo respuesta clara para eso. Lo que sí sé es que el ermitaño me lo dio después de confesar. No me lo dio para ocultarlo. Me lo dio sabiendo que yo ya sabía lo que había pasado. Y me lo dio, según sus palabras, porque era tiempo. Porque él necesitaba soltarlo. Porque había llegado a un punto en que continuar no tenía sentido para él. Hay algo en eso que, si lo pienso como acto humano y no como acto sobrenatural, me parece casi un acto de contrición. No el tipo de contrición que se hace de rodillas frente a un altar. Sino el tipo más oscuro, más complicado, de alguien que no cree merecer el perdón formal pero que de alguna manera quiere entregar la carga. ¿A quién se la entregó? A mí. ¿Por qué a mí? Porque estaba ahí. Porque fui consecuente. Porque, según él, no llegué a tomar sino a dar. Puedo vivir con esa explicación. Es la única que tengo. Lo sigo teniendo. No lo traigo al cuello todos los días. Hay momentos en que sí, momentos en que no. No hay una regla que yo haya establecido conscientemente. Es más una cuestión de instinto, hay días en que siento que lo necesito y me lo pongo. Hay días en que lo dejo en el lugar donde lo guardo y sigo con mi vida normal. El lugar donde lo guardo es específico. No lo voy a decir con exactitud porque hay cosas que es mejor no difundir, no por superstición exactamente, sino por respeto a algo que no entiendo del todo. Lo que sí les puedo decir es cómo se ve ahora, años después de que lo recibí. Igual. Exactamente igual. La madera no se ha deteriorado. No se ha descascarado ni deformado. Las letras grabadas siguen siendo igual de nítidas que la primera noche que lo vi. El cordón oscuro que lo sostiene, que claramente tiene muchos años más que yo de existir, sigue intacto. No ha cambiado nada. Y hay algo en esa permanencia que me resulta, dependiendo del día y del ánimo, o reconfortante o inquietante. A veces las dos cosas al mismo tiempo. He mostrado el amuleto a 3 personas en todo este tiempo. A un amigo cercano que no me creyó pero tampoco se burló, que lo tomó entre sus manos, lo miró, lo devolvió con cuidado y cambió el tema. A una persona que tiene conocimiento en estas tradiciones y que lo observó en silencio durante varios minutos antes de decirme, en pocas palabras, que era genuino y que lo conservara. Y a alguien de mi familia que prefirió no tocarlo. Esas han sido las únicas 3 personas. Y ninguna de ellas sabe exactamente cómo llegó a mis manos. Les conté una versión incompleta. La versión completa es la que están escuchando ustedes ahora. ¿Por qué contarla ahora? Porque creo que hay cosas que necesitan ser dichas. No para ser juzgadas, no para convencer a nadie de nada, no para reclamar credibilidad. Sino porque las historias que guardamos demasiado tiempo empiezan a pesarnos de maneras que no siempre entendemos.
Y porque el ermitaño me la contó a mí, y de alguna manera siento que eso implica la posibilidad de que algún día yo la contara a alguien más. Hay cosas de esta historia que no sé y que probablemente nunca voy a saber. No sé qué pasó con el ermitaño después de esa noche. No lo volví a ver. Pregunté algunas veces más por él en esa esquina, a Consuelo, al Patillas, y la respuesta siempre fue la misma: se fue. Nadie supo a dónde. Nadie lo vio irse. Una mañana simplemente ya no estaba. Hay dos posibilidades que mi mente baraja. La primera es que efectivamente se fue a otro lugar, que buscó otro rumbo o que de alguna manera encontró la salida que estaba buscando, sea lo que sea que eso signifique para alguien en esa situación. La segunda es la que no me gusta pensar demasiado seguido, que el cansancio que me describió esa noche fue algo más definitivo de lo que quiso poner en palabras. No lo sé. Y no lo voy a saber. No sé tampoco si la mujer que le dio el amuleto sigue existiendo. No sé si hay una cadena, si hay alguien que sabe de la existencia de este objeto y de sus dueños a través del tiempo. No sé si algún día alguien va a presentarse frente a mí en algún lugar y me va a decir algo sobre él. Tampoco sé exactamente qué dicen las letras en latín. Las he fotografiado. Las he llevado a personas que leen latín. La traducción que me dieron, aunque admito que no fue una traducción completa porque las letras son muy pequeñas y el ángulo no es perfecto, era algo relacionado con la continuidad de la protección a través de quien porta con mérito. No son palabras exactas de ningún texto religioso que alguien haya podido identificar. Son, o una fórmula inventada, o algo de una tradición tan marginal que nadie tiene referencia clara de ella. No sé si creo en objetos que tienen poder propio. Y sin embargo lo conservo. México es un país con muchas capas. La capa visible es la que aparece en las noticias, en las guías de turismo, en las estadísticas. Pero debajo de esa capa hay otra, y debajo de esa otra, y así sucesivamente hasta llegar a capas que la gente que vive en la superficie nunca llega a ver. La calle es una de esas capas. No la más profunda, pero sí una de las que la mayoría de la gente mira sin ver. Pasan por ahí, ven a las personas que viven en ella, y las convierte en decorado. En parte del paisaje. En algo que está ahí como los baches o los cables de teléfono, presente, visible, y al mismo tiempo ignorado. El ermitaño había vivido en esa capa por años. Y en esa capa había acumulado una historia que ninguna persona que lo ignoraba al pasar podría haber imaginado. Una historia de violencia, sí, pero también de algo más difícil de catalogar. De una relación con algo que no es exactamente de este mundo, o que al menos no pertenece a la parte del mundo que conocemos de manera cómoda. Me la regaló a mí. No sé si fui el recipiente correcto. No sé si hay recipientes correctos para estas cosas. Pero sé que desde esa noche vivo de manera diferente. No de manera espectacular ni de manera que sea fácil de explicar. Pero diferente. Estoy más atento. Más presente. Hay una conciencia, no siempre agradable, de que existe algo que no entiendo completamente rondando mi vida. Y esa conciencia, curiosamente, en lugar de generar miedo constante, genera una especie de respeto. Un respeto por lo que no se puede controlar, por lo que no se puede saber del todo, por lo que opera en los márgenes de lo que somos capaces de ver. El amuleto es un círculo de madera oscura con letras que no entiendo y un símbolo que asusta a algunas personas. Es también la historia de un hombre que cargó algo demasiado tiempo y decidió que ya era suficiente. Es también una noche de pandemia en una esquina de Guadalajara donde el frío bajaba y los demás dormían. Y es también, de alguna manera que no puedo articular del todo, un recordatorio de que la ciudad que conocemos y la ciudad que existe son dos cosas muy diferentes. Eso es todo lo que tengo para contarles esta noche. No les voy a pedir que crean. No sería justo pedirles eso porque yo mismo no tengo certeza absoluta de nada de lo que les conté esta noche, y la certeza fingida es la primera señal de que alguien te está vendiendo algo. Lo que sí les pido es que la próxima vez que pasen por una esquina donde haya alguien viviendo en la calle, aunque sea por un segundo, se pregunten qué historia tiene esa persona. ¿Qué cargo? ¿Qué historia invisible lleva encima que ustedes nunca van a poder ver desde el carro o desde la banqueta de enfrente?
Algunos cargan traumas. Algunos cargan adicciones. Algunos cargan cosas que no tienen nombre en ningún idioma que conozcamos. Y algunos, de vez en cuando, cargan amuletos de madera oscura con letras en latín y cruces invertidas, y tienen unos ojos que ven cosas que nosotros preferimos no ver. Yo me topé con uno de esos. Y aquí estoy. Soy su conductor en Notaría RS. Gracias por escucharme esta noche. Cuídense mucho. Y si alguna vez se paran en una esquina que no conocen y alguien los llama con un gesto que no es petición sino invitación, piensen 2 veces antes de responder. Aunque si ya decidieron bajar de la moto, ya saben, a veces vale la pena quedarse. Hasta la próxima.